Muy buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de esta serie, Productivos por Naturaleza. La habíamos abandonado un par de viernes por las respuestas escatológicas, pero ahora vamos a retomar de nuevo nuestra serie. Venimos, les recuerdo, en el tema de la excelencia, cómo los creyentes debemos ser excelentes, disciplinados, buscar reflejar la gloria de Dios. Reflejar la gloria de Dios significa reflejar la excelencia de Dios. Por lo tanto, si somos creyentes, no tenemos opción. Nuestro deber es buscar ser excelentes en lo que hacemos. Hemos estado trabajando varios conceptos. El primero de ellos fue el pensamiento a largo plazo. Una persona, un creyente productivo, piensa a largo plazo. 2, tratamos el concepto bíblico del fructificar o la productividad desde el Génesis en los primeros versos. También hablamos del trabajo bien hecho. El creyente no puede hacer un trabajo mediocre, sino que debe ser un trabajador que hace bien las cosas. Luego hablamos de las herramientas, cómo son regalos de Dios para poder hacer bien nuestro trabajo. Luego hablamos de lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo, cuál es nuestra función y con quién estamos haciendo nosotros el trabajo que Dios nos está poniendo a hacer. Y la última vez que hablamos de este tema, hablamos del Salmo 127, que en vano trabajan aquellos que edifican una casa si Jehová no edifica con ellos. Por demás es que se levanten temprano a trabajar y vayan tarde a descansar si Jehová no está aprobando lo que las personas están haciendo. Ese ha sido, en resumidas cuentas, todo el viaje sobre la productividad de acuerdo a lo que hemos estado viendo en nuestra serie. Hoy vamos a hablar, le hemos puesto de título El cuadro completo. Y vamos a iniciar estudiando el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versos 57 y 58. Lo voy a poner en la pantalla, si me das ahí, Willy, también. Vamos a irlo leyendo para que ustedes lo tengan ahí presente. 1 Corintios 15, versos 57 al 58 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ok, este es un tema importante, pero Pablo lo está diciendo en un contexto y lo vamos a desarrollar. Hoy que estaba revisando mis notas, porque ya las había preparado antes de un viaje que tuvimos con la familia esta semana, hoy me di cuenta que el bosquejo está un poco amplio. Entonces es muy probable que esto lo vayamos a hacer en 2 viernes, porque si no, no voy a poder explicar bien lo que creo que Pablo está diciendo, y creo que tiene mucho significado y mucha importancia para nuestro trabajo hoy. Vamos a empezar con el concepto de la redención. Siempre en estos textos creemos que la redención está aquí ilustrada, que nos está dando de una u otra manera Pablo un aspecto más del trabajo redentor de Cristo en la vida de la humanidad y obviamente en nuestras historias personales. Tal como la estructura actual de la Escritura nos deja ver, la caída del hombre ha sido declarada por Pablo en esta carta a los Corintios. En todos los asuntos pecaminosos que Pablo mencionó en la primera carta a los Corintios. Vamos a hacer un recuento de todo lo que Pablo regaña a esta iglesia por su pecaminosidad. Luego de eso, Pablo, cuando termina, digamos, el llamado de atención por la conducta pecaminosa, Pablo dice: por esto no los alabo. Incluso dice, en este medio de gracia, cuando el Señor los mandó a juntarse para celebrar la Santa Cena, ahí también pecan. Algunos de ustedes glotones y se emborrachan. Eso no es la Santa Cena. Les voy a enseñar qué es la Santa Cena. Y todos los domingos nosotros en esta iglesia celebramos la Santa Cena, y se han dado cuenta que a veces yo utilizo el pasaje precisamente de 1 Corintios 11 para hablar de la Santa Cena, donde Pablo, terminando el regaño, les dice: les voy a enseñar cómo se debe celebrar la Santa Cena. Y Pablo nos deja, pues obviamente, la institución de la Santa Cena en esta misma carta.
Pablo habla de la mesa del Señor, habla de los dones en 1 Corintios 14 y 15. En 1 Corintios 13 habla acerca del amor y otras cosas como parte del programa redentor debido a la caída de los corintios. ¿Ya se dieron cuenta? Todos esos capítulos Pablo habla de lo caído que son y luego habla del programa redentor compuesto por la obra de Cristo y lo demás que Él nos demanda, lo que acabamos de listar acá. Finalmente, obviamente, Pablo termina dándole gloria a Cristo. Después de haber establecido la caída y el programa redentor, Pablo está como culminando aquí en la carta a los Corintios diciendo: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Vean allí el total del programa, la totalidad del programa redentor, la caída, la redención y la glorificación de Cristo en esta carta. Pablo no se aparta, al igual que el resto de los escritores bíblicos, del concepto redentor, y en este momento, con un lenguaje de victoria sobre el pecado, Pablo está de nuevo haciendo el énfasis. La Escritura nos recuerda la base redentora, nos recuerda que el pecado no tiene nada en nuestro Señor Jesucristo, no tiene poder sobre nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros hoy podemos batallar contra la carne y los efectos del pecado por la victoria obtenida en Cristo. Y nosotros podemos hacer esto. Ahora, una vez pues viendo que Pablo no se aleja del programa redentor, veamos un poco el contexto de estos versos. Estos versos que hoy estamos estudiando. Pablo está finalizando, como ya dijimos, con una serie de llamadas de atención, una serie de regaños a los corintios sobre asuntos específicos. Pablo acaba de amonestar, como ya dije, sobre la glotonería, pero menciona otras cosas. Pablo menciona cosas como el desorden de la iglesia, el abuso de los dones del Espíritu, ¿no? Que yo tengo una profecía, pero la mía es mejor. Yo hablo en lenguas, pero las mías suenan más chileras. Y había un relajo a la hora del culto. Y Pablo dice: hey, cállense, no. Si alguno de ustedes va a profetizar, que interprete. Si alguno va a hablar en lenguas y todo lo que ustedes han leído, ¿no? Espero que hayan leído ya la primera carta a los Corintios, no una, sino varias veces. Pablo habla de asuntos inmorales en la iglesia, asuntos inmorales que ni siquiera se daban entre los incrédulos. ¿Qué grueso? Un tipo acostándose con su madrastra y llegaban a la iglesia. Pablo, obviamente, como ya dijimos, les enseñó sobre la mesa del Señor, los dones espirituales, el amor. Y en esta carta a los Corintios, de hecho la tocamos el viernes pasado, Pablo habla de la resurrección de los muertos en el día final. Entre otras cosas que cuando realicemos el estudio de cada pasaje vamos a poder ver con mayor detalle. Después de semejante cátedra y llamada de atención, Pablo finaliza con estas palabras que acabamos de leer, como ya leímos estos versos, ¿no? Para ingresar a los temas que faltan. Ahora, veamos el contexto de esta ciudad. Algunos me han escuchado tal vez ya mencionarla, pero hoy vamos a dar un poco más de contexto específico. Corinto era una ciudad griega, en términos comerciales, muy, muy importante. Estaba como a unas 45 millas, eso quiere decir unos 90 kilómetros más o menos, por ahí, de Atenas, ¿sí? Atenas, obviamente, la capital de Grecia, un lugar altamente importante por su cultura y su intelecto. Algunos describen a Corinto como un istmo. Ahí Centroamérica podría parecerse a Corinto, ¿no? Un istmo es una pequeña franja de tierra, no que une dos mares, sino que une dos porciones de tierra más grandes que ella, ¿sí? Es lo que es Centroamérica, ¿no? Unimos Norteamérica con Suramérica y después está la cinturita de América Latina, ¿no? Que somos nosotros. Ojalá y esa cinturita tuviéramos todos, pero tristemente no, ¿verdad? Quiero mostrarles algunas imágenes de Corinto. Digamos, veamos ese mapa. Digamos que ahí Corinto es esa franja, digamos, es una franja café allí que une dos porciones verdes más grandes.
Vamos a alejar un poquito el mapa. Si le das a la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver ya que la franja es de verdad bastante pequeña. Y ya mírenla en contexto allá en el Mediterráneo. Realmente es un lugar bien pequeño, alejado de Italia. Siguiente diapositiva. Esta es una imagen satelital. Siguiente diapositiva. Para que vean hoy una fotografía de, digamos, hoy, donde es Corinto. Hoy ya hay un canal abierto, como el canal de Panamá, digamos, ¿verdad? Pero este es más pequeño, solo es de 8 kilómetros de distancia. Eso es todo lo que mide Corinto, 8 kilómetros de distancia. Creo que el Central Park en Nueva York es más grande que esto. Creo que, no sé, ¿va? Pero es realmente una franja muy pequeña. Hoy, siguiente diapositiva, pasan pequeñas embarcaciones a través de Corinto y esto es bien importante porque vamos a explicar cómo realmente esta pequeña franja une a una ruta comercial bien importante. Los barcos llegaban a Corinto por el lado de la península del Peloponeso. La península del Peloponeso es un tanto famosa también porque ahí hubo guerras griegas en la antigüedad, pues bastante conocidas, ¿no? Une esa parte de la franja del Peloponeso y la conecta con la entrada al mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces los barcos llegaban de ese lado de Grecia y tenían dos opciones: descargar la mercancía allí en Corinto y que los comerciantes y los transportistas tomaran toda la mercancía de los barcos y la llevaran durante 8 kilómetros por tierra y cruzaran al otro lado para que en otra embarcación ya tuvieran acceso al Mediterráneo y pudieran llevarse su mercancía. Obviamente eso ponía a Corinto en una situación económica muy buena, porque todo el mundo quería ahorrarse la otra opción. La otra opción era rodear la franja del Peloponeso, la cual es conocida por un mar muy bravo, por unos vientos y unas tempestades muy peligrosas, y el viaje no solo era costoso, extenso, sino que muy seguramente peligroso o suicida. Muchas embarcaciones pues obviamente se perdieron, mucha gente murió en el intento de rodear la franja del Peloponeso para llegar al mar Mediterráneo. En el primer siglo solo estas dos opciones habían y por lo tanto Corinto estaba en una posición de la que obviamente iba a tomar ventaja para beneficiarse económicamente. Esta situación entonces ponía a Corinto como un puerto muy codiciado y en donde se movía muchísimo dinero y muchísima mercancía. Hombres de negocios amaban ir a Corinto porque no solo se ganaba bien, sino que había muchas atracciones y placeres, ¿verdad? El templo y la atracción más famosa era el templo Afrodita Corintia, en el cual se dice que habían 1000 sacerdotisas, y por sacerdotisas entiéndase prostitutas, ¿verdad? Eso era lo que realmente hacían en ese templo a Afrodita Corintia, en donde el culto no era más que una inmoralidad sexual que lógicamente resultaba de eso, ¿no? Recuerdo un predicador en mi juventud que llegaba y decía: miren, ustedes no se imaginan lo perdida que era la ciudad de Corinto, ¿no? O sea, Las Vegas no le llegaban ni a los tobillos. Y si yo me puedo imaginar al apóstol Pablo llegando a Corinto y viendo la inmoralidad y diciendo: si el evangelio puede triunfar y prosperar aquí, puede hacerlo en cualquier lado. Y tenemos dos cartas. Los teólogos, debido a lo que Pablo dice en otra carta, es probable que Pablo haya escrito 3 o más veces a Corinto, porque era una iglesia complicada, pero podemos ver ya en la segunda carta de Pablo a los Corintios cómo el evangelio prosperó en una iglesia que algunos teólogos se animan a decir llegó a ser muy numerosa en el primer siglo, debido pues obviamente a la carga de gente y de muchas nacionalidades que habían allí, judíos también. Pero a pesar de la gran inmoralidad, una de las ciudades más inmorales del Imperio Romano, y con las prácticas tan perversas que ahí existían, incluso Pablo describiéndonos en la misma iglesia qué tipo de prácticas habían entre los creyentes, el evangelio prosperó.
Y por eso Pablo habla de victoria sobre el pecado en un contexto tan difícil como eso. La imaginación de este predicador ilustra muy bien lo que esta ciudad era y nos ayuda a entender y a tener esperanza de que en un lugar como en el que nosotros vivimos, el evangelio puede prosperar. Si prosperó en Corinto, va a prosperar en Guatemala. Amén. Amén. Efectivamente, el evangelio, como ya dijimos, prosperó ahí en Corinto. 2 cartas nos ayudan a atestiguar esto. La primera carta fue más en un tono de regaño y la otra en un tono más de gozo por el progreso de los miembros de la iglesia en su caminar cristiano. Esta iglesia, Pablo la fundó después de sus difíciles experiencias en Tesalónica, Berea y Atenas. Esto nos lo dice Hechos 17. Esta ciudad de Corinto fue la ciudad en donde Pablo llegó a trabajar haciendo tiendas con otra pareja de creyentes, Aquila y Priscila. Y en esa ciudad Pablo discutía todos los días de reposo en la sinagoga, persuadiendo a los judíos y a los griegos, de acuerdo a lo relatado en los primeros versos del capítulo 18 del libro de los Hechos. Pablo debatía sobre la divinidad de Cristo y cómo Él cumplía todas las promesas del Antiguo Testamento. Ahora, vamos al mensaje de estos versos, ya que tenemos más el contexto. Pablo está diciendo, sean firmes, estén firmes en el Señor, y vamos a ver cómo se desarrolla eso. En cuanto a ese mensaje, Pablo claramente habla de esto en otras partes de sus cartas y también otras partes de la Biblia lo atestiguan. Veamos algunos versos, ayúdame ahí. 1 Corintios 16, verso 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Cuesta no pensar esto, ¿no? Pero probablemente la iglesia de Corinto tenía personas lidiando con la inmoralidad sexual y específicamente con el homosexualismo. Y por eso Pablo les dice, portaos varonilmente, ¿verdad? Sean machitos. ¿Ah? Gálatas capítulo 5, verso 1. Pablo vuelve a repetir este mensaje y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De nuevo, Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros de nuevo que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amén. Pablo en varias ocasiones habla acerca de este tema. Estén firmes. Ahora, me gustó mucho cómo Steve nos lo enseñó, Steve Ottolini, el doctor Steve Ottolini, la última vez que estuvo acá, y también en su libro, que yo espero que podamos hacer un esfuerzo para traducirlo al español. El primer libro publicado del doctor Ottolini es un devocional sobre el libro Apocalipsis, una serie de devocionales, 52 devocionales, muy, muy bonito. Quien lea en inglés ya está publicado en Kindle y lo pueden comprar y leerlo ahí. Y él decía, una de las tentaciones más grandes o la tentación más grande de los creyentes en el primer siglo era darse por vencido. Y de verdad que hace mucho sentido en un contexto como ese, lleno de inmoralidad y perversión, y luego de renunciar a tu vida de pecado y esforzarse por tu vida de santidad. Y cuando te estás esforzando por tu vida de santidad, te empiezan a perseguir para matarte los soldados romanos, los judíos. Era un contexto muy complicado. Darse por vencido era una tentación muy grande y probablemente la más grande de los creyentes. Por eso este mensaje es continuo en el Nuevo Testamento. Estén firmes, anímense, ¿verdad? A pesar de esto. Hace mucho sentido, porque de verdad el darse por vencido, dígame si no, en nuestro contexto de mucha paz, en comparación con lo que los primeros cristianos vivían, si a veces nos dan ganas de rendirnos, imagínense a ellos. Así que el mensaje sigue siendo relevante, no solo en el primer siglo, sino para nosotros. Estad firmes. Ahora vamos a desgranar un poquito más esto. Entendiendo el contexto de esta carta, más que todo el capítulo 15 de 1 Corintios, en donde Pablo desarrolla su visión escatológica. Pablo en el capítulo 15 habla del último día de la historia, de la segunda venida de Cristo.
Pablo está ampliando una actitud y un rasgo del carácter cristiano importante, el estar firmes, el ser valientes. Recordemos que Pablo está de alguna manera cerrando un largo discurso sobre asuntos muy importantes que hay que corregir en la iglesia. Después de, a pesar de todo lo que les he dicho, Pablo inicia con esta palabrita: más gracias sean dadas a Dios. Pablo parece haber pintado un cuadro muy oscuro de una iglesia no solo inmadura, sino inmoral y perversa en algún punto. Pero Pablo no pierde la esperanza. Gracias sean dadas a Dios, ¿verdad? Pablo busca sosegar los ánimos después de todo lo que ya les ha dicho. Les ha anunciado que lo que viene a continuación es una especie de contrapeso a lo que les ha dicho, porque les ha regañado, les ha dicho todo lo mal que han hecho, pero ahora les pinto la otra cara de la historia cristiana. En Cristo, no gracias a ustedes, sino gracias a Cristo. En mis trabajos anteriores me sucedía mucho esto. Yo recuerdo muy bien en mi primer trabajo, en una bodega, siempre lo cuento, ¿no? Mi jefe se llamaba Héctor Cámbara, nunca lo voy a olvidar. Era duro y estricto y lo maltrataba a uno. Y yo era vacacionista, yo despachaba pedidos, arreglaba cajas y llegaba a supervisar. El tipo, mira, porque hacíamos perchas de cajas de 40 niveles, ¿va? Mira, a partir de la percha número 20 y tanto, ahí se torció. Bajala y la volvés a hacer. Y había que bajar y volver a hacerla. Y después de bajarla, ¿ya terminaste? Sí, ahora está bien, vení. Y lo empezaban a maltratar. Y con malas palabras, ¿verdad? Hijo de aquí, hijo de allá, ¿verdad? Y de último le daba a uno una palmadita en esta. Pero vas bien, patojo, andate. Algo así le decían a uno. Es probable que sea una cultura aquí en Guatemala. Ahora, Pablo está haciendo, sin malas palabras, obviamente, algo parecido, ¿no? Está diciendo, mira, sí está mal esto y está mal, pero te voy a mostrar la otra cara de la moneda y te voy a mostrar el beneficio de lo que viene. Pablo ha dejado en claro que el pecado de la iglesia hay que corregirlo, porque es mucho, ¿no? Son cosas escandalosas. Pablo pareciera que estaba preguntando con un tono un poco álgido: ¿acaso no me pusieron atención cuando estuve con ustedes y les prediqué y les enseñé? Parecía ser que Pablo está diciendo eso. ¿Qué cosas parecían estar derrotando a la iglesia de Corinto? ¿En qué cosas la iglesia de Corinto estaba atrapada? Y aunque ya lo he mencionado, veámoslo con la escritura para que ustedes lo puedan ver claramente. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. 1 Corintios 10, versos 7 al 10. No lo voy a leer todo, pero miren lo que Pablo le está diciendo a los corintios que están cometiendo. Ni seáis idólatras, no forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. 1 Corintios 11, verso 17. No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mis hermanos, Pablo tenía muchísimas quejas en contra de esta iglesia, ¿no? Además, les habla del mal uso de los dones, sobre el amor, la resurrección de los muertos, haciendo esta iglesia vulnerable ante la herejía y las malas enseñanzas. Es muy probable que estas cosas se quedan cortas a todo lo que estaba sucediendo en esta iglesia. La palabra que Pablo utiliza, más gracias sean dadas a Dios, con la que Pablo inicia utilizando aquí en los versos que estamos viendo hoy, es para introducir un elemento en el discurso que cambia totalmente todas estas horrendas circunstancias. ¿Sí? Esto es lo maravilloso de la Escritura, y por eso es tan bonito y tan importante hacer exégesis. Y esta es la vida cristiana. Dígame si no. Como diría el meme, niéguemelo. La gente que vino a Cristo a cierta edad ya
más adulta, ¿no? Después de haber experimentado supuestamente el placer y todo lo demás. Y uno se pone a hacer el listado de todo lo que hizo cuando antes de venir a Cristo y todo lo demás. Y uno dice, qué decepción. Pero de repente, alguien me presentó a Cristo. Entonces uno empieza a analizar no solamente sus pecados y el efecto de sus pecados, pero de repente hay algo que cambia totalmente las circunstancias. Fuimos ahorita a un viaje con mi familia. Fuimos a una casa en donde me dieron el código para entrar y era una puerta así bien grande, bien bonita, de madera, pesada, y de repente no encendía porque era una de esas llaves que son electrónicas, ¿verdad? No era una llave como tal, sino que uno tenía que poner la mano y no encendía, y de repente encendió, hizo un ruidito, plup, plup, y le puso uno el código y solo sonó algo, clac, y se abrió esa gran puerta. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Miren, todo esto es desastroso, pero, ¡pum! Esto es lo distinto en la vida cristiana. Pablo está introduciendo un elemento en el discurso que cambiará por completo las circunstancias. Y más que introducir un elemento, Pablo está introduciendo a alguien, está introduciendo a Jesucristo mismo. Este victorioso ser sobre todo lo que parece haber derrotado a la iglesia, Cristo triunfó sobre ello. La palabra más, gracias sean dadas a Dios, permite a Pablo introducir a aquel que tiene el poder de cambiar las circunstancias, aquel que con su obra venció todas estas circunstancias. Volvamos a leer esa frase inicial ahí en 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cambió las circunstancias. No fue Pablo, no fue su enseñanza, no fue la voluntad o el libre albedrío de los corintios, fue Jesucristo el que cambió las circunstancias. Ahora, debido a esto, dice Pablo, avanza, gracias a que Jesucristo cambia nuestras circunstancias, ya que Cristo es vencedor, donde ustedes son perdedores, hay un pequeño listado de cosas que ustedes deben hacer. Y en estos versos Pablo está listando 3 cosas. Veámoslas rápidamente. Pablo dice, la primera, el griego, edraios, sean constantes, firmes, dice el español, ¿no? Pero sean constantes, inamovibles, ¿sí? Esa es la primera cosa que Pablo está diciendo. Número 2, Pablo utiliza el griego periseauo, que significa tener abundancia más que suficiente, lo que el español traduce crezcan, ¿sí? Sean abundantes en esto, en lo otro, tengan lo suficiente de esto y de lo otro. Y la tercera cosa, Pablo está diciendo, sabiendo, del griego oída, ¿sí? Que significa entender, saber un hecho, recordar, estar informado, familiarizado, ¿sí? El español lo traduciría como estar confiados, ¿ok? Entonces Pablo ordena a la iglesia de Corinto, después de haber perdido su batalla con el pecado, después de entender que es Jesucristo quien cambia las circunstancias, Pablo dice 3 cosas. Estén firmes, crezcan y estén confiados. ¿En qué? ¿En qué tienen que estar firmes, crecer y estar confiados? Y esa es la frase que hoy nos ayuda a aprender más en este tema. Hay que estar firmes, crecer y estar confiados en que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Pablo utiliza aquí un término, kopos, con K, que significa labor y dificultad. Ojo, es bien importante eso, por eso es tan bonito hacer exégesis. La labor y la dificultad que los corintios están experimentando, en primera instancia, es su lucha con el pecado. Pero finalmente es un esfuerzo, es una labor en contra de ese pecado.
Y obviamente esto puede ser aplicado a nuestro trabajo cotidiano y normal, y lo vamos a hacer de hecho en la aplicación. Pero en primera instancia, ¿no? Los corintios están luchando laboriosamente en contra de una vida pecaminosa muy perversa. Esa lucha en el Señor, dice Pablo, utiliza el griego kenos, no es vacía. Esa lucha no es vacía. Esa lucha no es inefectiva. Porque si es en Cristo, por la gracia de Cristo, en la fuerza de Cristo, aunque ustedes de repente fallan y constantemente fallan, esa lucha no es en vano, porque es en Cristo. Vean qué interesante que este griego que se traduce al español trabajo, indica más una dificultad que una labor como tal. Y es importante que prestemos atención a esto, ya que tanto la lucha por la santidad es un trabajo que tiene dificultad y mucha. Hay cristianos que yo los entiendo y los respeto en el Señor, hermanos predicadores, que dicen, miren, si usted realmente es un creyente en Cristo, si usted realmente ha renunciado a su vida de pecado, no le va a costar obedecer al Señor. Y empiezan a decir, miren, yo sí, no les digo que no peco, pero sí hago esto, hago lo otro, pero realmente una lucha así tremenda y difícil no es. Yo entiendo que esa tal vez pueda ser su experiencia, tal vez él la está examinando de esa manera, pero realmente la Biblia habla de que para la mayoría de los cristianos, el trabajo en contra del pecado es dificultoso, bastante dificultoso. Y aquí podemos ver que la iglesia de Corinto es un buen ejemplo de esto. Cuando hacemos referencia al esfuerzo por la santidad, en ningún momento estamos diciendo que es un esfuerzo de obras para obtener la salvación. No estamos diciendo que la gente debe esforzarse para obtener su salvación, no. Lo que estamos diciendo es que una vez salvos, algo que no se obtuvo por obras, una vez salvos, esa salvación nos pone en un camino de santidad. Y ese camino de santidad o de santificación no necesariamente es sencillo. Una vez venimos a Cristo, no, las cosas no se arreglan con un chasquido. Una vez venimos a Cristo, las deudas que teníamos antes de venir a Cristo probablemente las seguimos teniendo con el banco y tenemos que seguirlas pagando. Las enfermedades que teníamos cuando venimos a Cristo probablemente las seguimos teniendo y hay que seguir luchando con ellas. Los malos hábitos que teníamos antes de venir a Cristo probablemente siguen estando allí y hay que luchar en contra de ellos. Entonces hay obras, no para obtener salvación, pero sí hay obras en el camino de la santificación, porque las obras son la evidencia de que hubo salvación. Estamos haciendo referencia a que la vida cristiana es laboriosa y en términos de santidad muchas veces es muy laboriosa. Casi no hemos publicado la explicación de los capítulos de la Confesión de Fe de Westminster, pero voy a trabajar en ellos y los vamos a publicar. Y precisamente hay un capítulo de la Confesión en donde habla acerca de la santificación y allí pudimos ver cómo es difícil precisamente ese camino de santidad. Una vez que hayamos obtenido salvación, probablemente la vida siga siendo sufrida en algunos puntos, porque la carne pide todo aquello a lo que el Espíritu se opone y a lo que estábamos acostumbrados a hacer antes de venir a Cristo, ahora se nos pide que nos opongamos a ello. Una vez hayamos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, la carne seguirá pidiendo lo que quiere, lo que le gusta. Ese esfuerzo posterior a nuestra conversión es laborioso y muchas veces es difícil. Así que Pablo está concluyendo este pasaje de los Corintios con palabras de ánimo, para que estos permanezcan firmes, confiados y creciendo en el Señor en esta difícil tarea de vencer los pecados tan perversos que Pablo ya les puso en un listado. Ahora, otra cosa importante es que este trabajo al que Pablo está haciendo referencia es en el Señor. Y volvemos a conectar esto, por ejemplo, con lo que decíamos del Salmo 127. La gente puede levantarse temprano a trabajar y puede venir tarde a descansar.
Pero si todo lo que hace durante tantas horas en el día no es en el Señor, para Dios, de nada sirve. Por eso es que en términos bíblicos no creemos en todos estos programas de autoayuda, por ejemplo, que son programas que se establecen basados en voluntad humana, en esfuerzo humano, sin la necesidad de apelar a ninguna religión, ni a tal Jesús, ni a la oración. Mejor en vez de oración llamémosle meditación, mejor llamémosle esto, mejor llamémosle... Porque es excluir todo vestigio supuestamente de la religión por un esfuerzo humano que será infructuoso a la larga. Ah, pero yo fumaba y en uno de esos programas me hicieron dejar de fumar. Claro, ¿puedes obtener ciertos resultados? Sí, de que los puedes obtener, los puedes obtener. Se te va a juzgar por esos resultados, porque los obtuviste con tus propios esfuerzos y para tu gloria, o para la gloria de tal mentor, o de tal coach, o de tal programa, o de tal libro, y no para la gloria de Cristo. Pablo está diciendo, este esfuerzo para vencer los hábitos pecaminosos y todas estas perversas actitudes debe ser en el Señor, de la mano de Cristo, para la gloria de Cristo, reconociendo que Él es el elemento que transformó las circunstancias. Si no se reconoce ese clic, ese Jesús aquí partió la historia. Yo era así, cuando encontré a Cristo, esto fue distinto. Si no se reconoce eso, no es en el Señor, no sirve. Y aquí vamos a empezar a aplicar, y solo voy a introducir la aplicación porque no me va a dar tiempo realmente desarrollar todo lo que hemos preparado. Aquí es donde, cuando conectamos esto con nuestra productividad, veamos cómo nuestra vida de santidad está íntimamente relacionada con nuestra productividad. No podemos ser verdaderamente productivos si no estamos intensamente trabajando en nuestra santificación. No podemos. No podemos ser realmente productivos. Y aquí nos vamos a confrontar con la pregunta, bueno, es que yo necesito ganar más. Yo ojalá mis negocios me dieran más, ojalá me ascendieran en el trabajo, ojalá me dieran esto y lo otro para poder tener más. Bueno, si tú realmente has estado buscando ser más productivo, yo te pregunto, esa labor y ese ímpetu y esa fuerza que le has puesto a ser más productivo, ¿también se lo has puesto a ser más santo? Porque estos dos indicadores están íntimamente relacionados. Esta es una de las conclusiones a las que vamos a llegar en el estudio de este pasaje. Y más que todo en la consideración de la carta a los Corintios, cuando Pablo llega en su discurso a este capítulo 15. Mucha gente realmente le pone todo su esfuerzo, energía y ánimo a su productividad durante los años buenos y juveniles que tenga, mientras tenga ese hálito de verdad empujar para adelante y ser productivo. Pero realmente nunca consideran pero ni les pasa por la cabeza que su esfuerzo por ser más santos debe ir en la misma intensidad. Y llegan a 45, 50 años y dicen, es que dicen que ahorita es el segundo aire. Aunque oyendo a esta generación, que dice que a los 30 ya no tiene aire, pero hay gente que cuando dice a los 45, 50 es como que Dios le diera a uno un segundo aire, pero ese ya es el último, porque cuando llega a los 60, mire usted, ahí sí va a estar difícil y no sé qué, oiga cómo me está diciendo, hay gente que habla de eso, y entonces ese segundo aire dice, le voy a meter todo lo que tengo porque solo ese aire me queda. ¿Para qué? Para producir, para que cuando sea viejo no pase necesidad, para que cuando lleguen estos años y esto y lo otro, y ese aire se lo gastan en producir cosas materiales y no lo usan
para incrementar su vida de santificación. Yo me pongo a pensar, de verdad, yo no tengo esa experiencia todavía. He leído libros al respecto, he escuchado testimonios al respecto, supuestamente de gente que murió y volvió y todo eso. Pero yo realmente no me imagino, no tenemos la certeza de que cuando crucemos la puerta de la muerte, ¿qué será de todo lo que logramos en la vida? Realmente no pasa con nosotros. Ni un pelo, ni una cana. No pasa por esa puerta. No pasa nada por lo que trabajamos. En los, Dios quiera, 80, 90 años que nos regalen esta tierra. Ahí no pasa otra cosa más que nuestra alma. Todo lo demás se queda. La productividad que pudimos alcanzar para disfrutarla aquí tuvo que haber tenido una misma intensidad en lo que sí va a pasar por esa puerta de la muerte. Esa puerta de la muerte sí va a haber el esfuerzo que hicimos por nuestra santificación. En alguna medida estoy intentando equiparar el esfuerzo de la productividad material con el esfuerzo de la productividad espiritual en nuestra santificación. Allá vamos a dar cuenta de lo que hicimos y no nos llevamos. Vamos a llegar en espíritu delante de Dios y no vamos a llevar nada de lo que produjimimos en esta vida, y de todas maneras se nos va a juzgar por nuestras motivaciones, por el esfuerzo, por el amor que le pusimos, por lo que compartimos, por tantas cosas. Y lo que tenemos son ejemplos bíblicos, lo tocábamos también la semana pasada. El hombre rico y Lázaro, ¿se recuerda? Allá en el infierno, él no tenía absolutamente nada de su riqueza. Y se lamentó porque no le puso el mismo ímpetu a su santificación como el que se le puso a su riqueza. Mis hermanos, estos son los elementos, estos son los elementos que construyen un concepto bíblico y teológico de la productividad versus la productividad que tristemente se habla en términos seculares. Un creyente no puede ser productivo si no pone esas mismas ganas y ese mismo empeño en una productividad de su vida espiritual, de su santificación. Vamos a hacer ejemplos sencillos, digamos. Yo soy un emprendedor, digamos, en términos de, qué sé yo, mi negocio, ¿no? Vendo algo, ofrezco un servicio y me preparo para ello, ¿sí? Y obviamente o fui a la universidad, o soy autodidacta, o fui aprendiendo en el camino, o mis papás me hicieron trabajar en este negocio desde que soy joven y es el negocio familiar y qué sé yo he aprendido este negocio y lo estoy haciendo. ¿Qué cantidad, digamos, de documentos, libros o recursos he consumido a lo largo de mi carrera en este emprendimiento para hacer lo que hago? Una pregunta. La pregunta es la siguiente. Les cuento, vamos a volver a hacer en unas semanas el test de la excelencia, aquel que hicimos en el que salimos mediocres, ¿se recuerdan? Lo vamos a volver a hacer. Lo vamos a volver a hacer porque se supone que después de cierta cantidad de enseñanzas vamos mejorando, ¿no? En ese test había una pregunta. ¿Cuántos libros, no solo de la Biblia, sino sobre teología o vida espiritual o de cómo entender mejor la Biblia, también he leído? Es solo un ejemplo, pero puede uno hacerse esta pregunta. Todo el ímpetu y los recursos que le he invertido a mi trabajo, a mi negocio, ¿he invertido lo mismo en mi vida espiritual? O creo que con ir un rato el viernes a escuchar a ese pastor morenito guapo,
y el domingo es exactamente el mismo esfuerzo que le pongo a mi vida de productividad material. Ahora, aquí estoy haciendo en algún punto un falso dilema, podrían decir algunos. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente no considera estas dos cosas separadas. Es que una cosa es mi vida de productividad, de mi trabajo, mi negocio, ¿no? Y otra cosa es mi vida espiritual, ¿no? Por eso les digo que estoy estableciendo una especie de falso dilema, porque realmente no hay una separación para el creyente. Mi vida de productividad en mi emprendimiento, en mi negocio, en el trabajo en el que Dios me ha dado, es mi vida cristiana. Y esa vida cristiana allí debe estar nutrida también por ese esfuerzo de santificación. El esfuerzo por la santidad y el trabajo con las manos todos los días puede ser difícil. Hoy, tristemente, tengo algunas semanas de estar escuchando con más frecuencia la frase, todo está caro vos. Mi esposa ha sido una de las que más me lo ha repetido. Todo está caro. Está más caro esto, está más caro lo otro. Ahí he compartido con ustedes ahorita, cabal, donde estamos, nos están subiendo la renta. Todo está más caro, sí. Todo está más difícil. Y algunos días más que otros. Por lo tanto, Pablo está insinuando en estos versos que el esfuerzo de los corintios para mantenerse en santidad y también el trabajo con las manos de todos los días podría ser difícil y cada día más difícil. Pero Pablo ordena que a pesar de esa dificultad y nuestro esfuerzo en esas dificultades, no es en vano. Así que cuando ustedes se esfuercen tanto por su productividad en su trabajo, en su negocio, en lo que ustedes se dediquen, y también se esfuercen en su santificación y pareciera ser que no avanzan tanto, entiendan algo, un elemento importante en nuestra vida de productividad es que si lo hacemos en el Señor, para su gloria, no es en vano. Yo me pongo a pensar, bueno, este año logré ahorrar tanto y logré esto y lo otro. No fue mucho, pero no es en vano. Este otro año no ahorré tanto, pero compramos otro carrito porque el otro ya estaba. Bueno, por lo menos se sintió un poquito mejor. No es tanto, pero no es en vano. Entonces, si tú dices, pero es que esta semana le invertí más horas, que ese pastor me dijo que leyera por lo menos un poquito más de libros que tienen que ver con Biblia y teología, le invertí más horas y no le invertí tanto a mi trabajo. Tal vez pueda que sientas que no hiciste tanto, pero esto es lo que Pablo nos está comunicando hoy. No es en vano. Me quiero quedar ahí y voy a abrirlo para las preguntas porque ya son casi las 8:30 de la noche. Y me faltó toda la aplicación que voy a realizar el próximo viernes. Pero nos vamos a quedar ahí y quedemos con este mensaje. Pablo dice, este esfuerzo en contra del pecado y el trabajo que hacemos todos los días no es en vano. Amén.